Capítulo 15. Mis hojas de olivo. Todavía hacía mucho calor cuando partimos desde la puerta de Damasco y cabalgamos en dirección al Monte de los Olivos. «¡Qué montículo tan miserable!», dijo Claude al acercarnos. «No merece el nombre de colina, mucho menos de monte». Pero para la mayoría de nosotros ese montículo miserable era el lugar más sagrado sobre la tierra. No había duda sobre su identidad. El monte que está al oriente de la ciudad no podía confundirse con ningún otro. Ninguna superstición vana, ninguna leyenda improbable había fijado este monte como el lugar donde tantas veces habían pisado los pies de nuestro Señor. La mano del tiempo y las crueles devastaciones de la guerra, que habían destruido el hermoso templo y hecho de Jerusalén un montón de ruinas, no habían sido capaces de borrar este lugar, ni de hacernos dudar de que fuese en verdad el mismo Monte de los Olivos del que tantas veces habíamos leído en los Evangelios. Cruzamos el valle de Josafat, pasamos junto al muro del llamado Getsemaní y comenzamos a ascender por uno de los empinados y pedregosos senderos que conducían por el monte hacia Betania. «¿Sabe usted, señorita Lindsay», dijo el señor Stanley, «que estos caminos en las laderas de los montes probablemente han cambiado menos que cualquier otra cosa en todo el país? Debieron seguir la misma dirección hace siglos, y este es, sin duda, el mismo camino que los pies de nuestro Señor recorrieron tantas veces de ida y vuelta a la ciudad, camino a la casa de Marta». Sentí como si estuviera pisando un terreno casi demasiado sagrado. No le respondí, porque no habría podido hacerlo sin lágrimas, así que seguimos cabalgando en silencio, un poco más detrás de los demás. Y Evelyn me dijo después que habría estado muy agradecida de estar con nosotros, pues Claude y Alice iban riendo y conversando todo el camino, contando historias divertidas de cosas y personas en Inglaterra, sin prestar la menor atención a los paisajes y lugares a su alrededor. El Monte de los Olivos no significaba nada para ellos. El señor Stanley cabalgó hacia adelante cuando llegamos a una curva en el camino, en la ladera del monte, y los hizo detenerse a todos para mirar hacia la ciudad, pues es en ese punto, viniendo desde Betania, donde Jerusalén aparece por primera vez a la vista. Y allí, dijo, debió haber sido exactamente el lugar donde nuestro Señor se detuvo cuando, al verla, lloró sobre ella. Lucas 19:41b. Evelyn se acercó a mí y susurró: «Oh, May, no puedo evitarlo. Las lágrimas vienen. Vayamos un poco más allá, solas. Claude y Alice no pararán de hablar». Bajamos de nuestros caballos, los dejamos con el dragomán y nos alejamos un poco del camino hasta un grupo de olivos, y allí nos quedamos, mirando hacia la ciudad. Si nuestro Señor lloró al contemplarla en su gloria, porque vio a lo lejos la sombra de ruina y desolación acercándose a ella, ¿cuánto más deberíamos llorar nosotras, que veíamos la ciudad una vez amada, el gozo de toda la tierra, convertida en una maldición entre los hombres? «Miren hacia adelante, además de hacia atrás», dijo la voz del señor Stanley detrás de nosotras. «¿Hacia adelante a qué?», preguntó Evelyn. «Hacia ese día cuando el Señor ya no llorará sobre Jerusalén, sino que se regocijará por ella». ¿Recuerdan aquel pasaje en Isaías 65, versículos 18 y 19? «Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor». ¿Ven? El Señor mismo se regocijará en Jerusalén y nos llamará a regocijarnos con Él. Y, sin duda, aquellos que han estado unidos a Él en su dolor serán los que Él llame a unirse a Él en su gozo. ¿No le recuerda a la alegría del pastor?, dije, cuando trajo de vuelta su oveja perdida, regocijándose él mismo y llamando a sus amigos, diciéndoles: «Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido». Lucas 15:6b. «Sí, en efecto», dijo el señor Stanley. «Nunca lo había pensado así. Los dos pasajes se parecen maravillosamente». «Oh, señor Stanley», dijo Evelyn, mientras él se giraba, «¿tenemos que irnos? Es tan hermoso estar aquí». «Creo que debemos volver otro día, nosotros solos», dijo el señor Stanley en un susurro. «Sus amigos están bastante impacientes por continuar. Encuentran muy poco que les interese en el Monte de los Olivos».
No me sorprende, dijo Evelyn. La mitad de la Biblia no la creen y la otra mitad no les importa, pero... ¡Ay! Ojalá no hubieran venido con nosotros. No pensé que lo sentiríamos tanto. Evelyn fue a regañadientes a reunirse con su padre. El señor Stanley se quedó un momento y recogió una ramita de hojas de olivo que me dio y me pidió que la guardara, como recuerdo del lugar y de nuestro haber estado aquí juntos. Todavía conservo esa ramita de olivo y la guardaré mientras viva. Así que continuamos hasta Betania. El camino debió seguir la misma ruta en tiempos de nuestro Señor, pues hay un valle profundo y la senda corre al borde del mismo, y debió lucir igual entonces, con las mismas flores silvestres creciendo al borde del camino, las mismas montañas azules de Moab al frente, y el mismo valle verde abajo. El señor Stanley me señaló unas higueras que crecían cerca del camino, justo como cuando el Salvador, hambriento por su largo andar desde Betania, buscó entre las hojas algún fruto que le refrescara en el camino. No había tenido idea antes de que estuviera tan lejos Jerusalén de Betania. Debió de estar muy fatigado al ir y venir cada día durante aquella última y triste semana de su vida en la tierra. Solo una vez leemos que montó. Todo lo demás fue a pie, bajo el cansancio y el calor del día, con el mismo sol golpeando sobre su cabeza que ahora brillaba sobre nosotros. Y entonces, mientras cabalgaba junto al señor Stanley, él me recordó esa última caminata cuando Jesús condujo a sus discípulos hasta cerca de Betania, y nos preguntamos si, al andar ese camino, ellos sabían que el Señor estaba por dejarlos y que sería la última caminata que harían con él. Sí, lo sabían. Seguramente debieron de estar muy tristes. Seguramente sus corazones debieron de estar tan llenos de la pena de separarse de él que por un tiempo debieron perder la vista, la bendición que esa partida les traería, y cuya realidad pronto los haría regresar por ese mismo camino a Jerusalén, con gran gozo, alabando y bendiciendo a Dios. Nunca disfruté tanto como ese paseo a Betania. Fue muy tranquilo y pacífico, pues Sir William y Claude iban algo más adelante con el dragomán, y Evelyn, que cabalgaba junto a Alice, no tenía muchas ganas de hablar y mantenía a su risueña compañera bastante callada, de modo que no se interrumpió nuestra conversación serena. Luego llegamos a Betania, una aldea miserable, sucia y deteriorada, donde un grupo de árabes andrajosos salió de sus casas a mirarnos y a pedirnos limosna, y una cantidad de perros ruidosos ladraban, aullaban y se lanzaban hacia las cabezas de nuestros caballos. Estábamos muy contentos de salir lo más rápido posible de la angosta y pestilente calle y de comenzar a ascender por el lado oriental del Monte de los Olivos. Creo que la ascensión debió haber ocurrido en algún lugar por aquí, dijo el señor Stanley. Está lo suficientemente apartado del ruido del pueblo, y es un lugar muy probable al que ellos hayan venido. Ante nosotros se desplegaba una vista hermosa, la aldea de Betania a nuestros pies. Luego se extendía lejos el gran desierto de Judea, y más allá en la distancia la fértil llanura del Jordán, como una línea de plata que desemboca en el azul profundo del Mar Muerto. Y más allá, cerrando la vista, estaban las majestuosas montañas de Moab, alzándose como una muralla contra el cielo. «Esto sí que es impresionante», dijo Claude, mientras contemplábamos la escena. «Esto sí que vale la pena venir a ver». Era la misma vista que contempló Lot. Sin embargo, ¿dónde estaban ahora las ciudades de la llanura que él vio en su gloria? Luego cruzamos la cima del monte y comenzamos a descender por el lado occidental, por el mismo camino que tomó David cuando huía de Absalón, cuando leemos que subió descalzo, con la cabeza cubierta, llorando por la ingratitud y crueldad de su hijo. Teníamos ahora una vista distinta, aunque igualmente hermosa. La ciudad de Jerusalén yacía a nuestros pies, acurrucada entre las colinas. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Salmo 152, versículo 2, dijo el señor Stanley a Evelyn y a mí mientras cabalgaba entre nosotras. Si tan solo pudiéramos recordar eso, dijo Evelyn, qué felices seríamos. Sí, dijo el señor Stanley, lo seríamos de verdad. Pero ¿no es un consuelo saber que Él está alrededor de nosotros, lo recordemos o no? Los montes no se mueven, aunque las nubes los oculten de nuestra vista. Jamás olvidaré este paseo, dijo Evelyn después de una pausa. Estoy seguro de que yo tampoco, dijo el señor Stanley. Pero yo pensaba, dijo Evelyn,
¿Qué pensaba usted, señorita Trafford? Pensaba que para usted no sería lo mismo que para nosotras. Pensaba que se habría acostumbrado tanto que ya no lo disfrutaría igual. Oh, jamás siento eso respecto al Monte de los Olivos, dijo el señor Stanley. Otros lugares en Jerusalén, lo admito, han perdido algo de su carácter sagrado para mí, pero el Monte de los Olivos siempre me parece tierra santa. Creo que nunca podemos olvidar que este fue el último lugar que tocaron los pies de nuestro Señor antes de dejarnos, y que será el primer lugar que volverán a tocar cuando regrese, porque se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Zacarías 14:4. Y además, añadió tras una pausa, lo he disfrutado especialmente hoy. Claude y Alice dejaron Jerusalén a la mañana siguiente para continuar su viaje por Samaria y Galilea, y no nos apenó quedarnos solos cuando visitamos los demás lugares tan profundamente significativos dentro y en los alrededores de Jerusalén. Ver lugares en Palestina es, en este sentido, completamente diferente a ver lugares en otros sitios, a menos que haya cierta comunión de corazón entre uno y quienes lo acompañan. A menos que ellos amen el libro y el nombre que hacen tan sagrados todos los lugares a nuestro alrededor. Sus comentarios e incluso todo el tono de su conversación no pueden sino resultar molestos e incómodos. Después de que se fueron, disfrutamos plenamente nuestras excursiones diarias por la ciudad y sus alrededores. Aunque el señor Stanley era un extraño en términos formales, habíamos llegado a conocerlo tan bien en esas pocas semanas que parecía un viejo y probado amigo. Fue una gran ayuda en nuestra exploración de la ciudad, pues no solo conocía Jerusalén muy bien, sino que, durante su larga estancia allí, había hecho muchos amigos entre los residentes, quienes nos consiguieron acceso a varios lugares que están cerrados a los viajeros comunes. Uno de ellos, un caballero alemán, fue muy amable al guiarnos a varios sitios interesantes y entre ellos a la cantera de Salomón. ¿Les gustaría ver la cantera de Salomón?, le preguntó el señor Stanley al Sir William un día. «¿La cantera de Salomón?», repitió Sir William. «¿Dónde queda eso? ¿Me puede decir?». «Está bajo la ciudad», dijo el señor Stanley, «y es un lugar muy curioso e interesante. Mi amigo, que será nuestro guía, ha participado activamente en su exploración y ha hecho un espléndido plano del lugar, así que conoce cada rincón». «¿Pero es realmente la cantera de Salomón?», dijo Sir William con incredulidad. «Probablemente sí, pues es evidente que se extrajo piedra de allí para alguna construcción de gran envergadura. Y recuerde lo que se nos dice sobre la construcción del templo de Salomón. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya labradas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Primera de Reyes 6:7. Ahora bien, solo hay que mirar las piedras que aún quedan del muro que Salomón construyó alrededor de la plataforma del templo para ver que eran tan enormes, que no pudieron haber sido traídas desde muy lejos. Moverlas debió de implicar un esfuerzo inmenso, y siempre ha sido un misterio cómo pudieron tallarse bloques tan enormes desde una roca cercana, que además estuviera lo suficientemente lejos como para que ningún sonido de herramientas se oyera en el templo. «Ya veo», dijo Sir William, «y el descubrimiento de esta cantera explica el misterio, pues las piedras pudieron tallarse y terminarse bajo tierra, y luego sacarse a la superficie e instalarse directamente en su lugar». «¡Qué interesante!». «Pero tenemos una razón aún más fuerte», dijo el señor Stanley. «Para creer que esta es la cantera de Salomón, no hay otro lugar en todo el país que muestre señales de haber sido usado como cantera para extraer piedra para un edificio grande. Y la piedra en estas canteras subterráneas es, además, del mismo tipo que la de las construcciones del templo». «¡Qué interesante!», exclamó Sir William. «¿Cuándo podemos ir?». «He arreglado con mi amigo encontrarnos en la puerta de Damasco mañana por la mañana, si a usted le parece bien», añadió, volviéndose a Evelyn. No teníamos ningún compromiso para el día siguiente, así que se decidió que el señor Stanley pasaría por nosotros a las 11 en punto. Pero cuando llegó la mañana, la pobre Evelyn no se sintió lo suficientemente bien para ir. Tenía un leve ataque de fiebre palúdica, tan común en Jerusalén, y el médico le recomendó reposo por 1 o 2 días. Yo quería quedarme con ella, pero no lo permitió,
y me insistió en dejarla al cuidado de Clemens. «Si no vas, May», dijo, «nunca me enteraré de nada. Papá nunca puede describir lugares. Ahora no seas mala ni desobediente. Ponte tu sombrero y prepárate». Así que, medio en contra de mi voluntad, partí con los demás. El caballero, que fue nuestro guía, fue muy amable al explicarnos todo y nos dio una gran cantidad de información interesante y variada. «¿Cómo se descubrieron estas canteras?», preguntó Sir William. «De una manera muy curiosa», dijo. «No hace muchos años un joven estaba cazando palomas silvestres fuera del muro norte. Tenía un perro con él y de repente el perro desapareció. Lo vio por última vez ir detrás de un olivo que crecía al pie de la roca sobre la que se alza el muro. Fue a buscar al perro y encontró en la roca un pequeño agujero, tan pequeño que no podía entrar, aunque oía al perro ladrar dentro. Así que volvió a la ciudad por ayuda. Ampliaron el agujero y descubrieron este lugar». «¡Ah, qué curioso!», dijo Sir William. «Aquí estamos», dijo el señor Stanley. «Aquí está el agujero. Ahora, señorita Lindsay, ¿lista para dejar atrás la luz del sol?». Llevamos velas y las encendimos para comenzar a descender, agachándonos casi de rodillas durante un tramo, pues no había espacio para estar de pie. Pero tras unos metros así, nos hallamos en una gran cueva excavada en la roca, tan espaciosa como una iglesia inmensa, y desde allí partían pasajes en diversas direcciones. Nuestro guía tomó la delantera y lo seguimos. Sala tras sala, pasaje tras pasaje exploramos. Anduvimos casi 1 kilómetro bajo las calles de Jerusalén. «¿Puede imaginar la escena hace 3000 años?», me dijo el señor Stanley, «cuando el lugar estaba lleno de obreros de Salomón. Mire, aquí están las marcas de sus herramientas en la piedra, tan frescas como siempre. ¿Y ve esto?», dijo señalando un pequeño nicho en la pared. «Aquí ponía su lámpara el obrero mientras trabajaba. Aún se ve el hollín que la llama dejó en la piedra». «¡Ah! ¡Qué maravilloso!», dije. «Oh, señor Stanley, es un lugar interesantísimo». «Sí», dijo sonriendo. «Sabía que le gustaría, por eso quería venir. Es uno de mis lugares favoritos. Me consuela mucho a menudo esta cantera abandonada». «¿Cómo puede consolarle?». «Es una imagen maravillosa», dijo. «¿Imagen de qué?». «¿No se está edificando ahora un templo?», dijo suavemente. «Uno mucho más grandioso y bello que el de Salomón, el templo de la Jerusalén celestial. ¿Lo ve?». «Sí», respondí. «Creo que sí. Pero cuénteme, me gusta escuchar sus pensamientos. ¿Y por qué le consuela? ¿No cree que esta cantera oscura y lúgubre se parece al mundo? No es un lugar muy alegre, ¿verdad? Y ambos sabemos lo que es el sufrimiento». «¿Cómo supo que yo lo sé, señor Stanley?». «Lo supe por su rostro». «Sé leer rostros bastante bien», dijo sonriendo. «Pero aunque estamos en la cantera ahora, no siempre estaremos aquí. Dios, el maestro constructor, nos ha tallado de la roca, nos ha arrancado del entorno antiguo y de la vieja naturaleza. Ya no somos parte de la roca antigua, sino que, por la gracia de Dios, hemos sido sacados de ella. ¿Lo ve? ¿Se refiere al momento de nuestra conversión?». «Sí, y fue una ruptura dolorosa en su momento, ¿verdad? Pero ahora podemos agradecer el trabajo de la palanca». «Pero todavía estamos en la cantera», dije. «Sí». «¿Y por qué?». «Porque el trabajo no ha terminado. Aún no somos aptos para el templo. Una piedra tosca sería una desfiguración para la hermosa edificación de Dios. Cada piedra debe ser cortada, pulida, nivelada y escuadrada luego de ser sacada de la roca. Nuestro mal carácter, hábitos y pensamientos impuros deben desaparecer poco a poco. Es una obra de tiempo y paciencia, y no siempre es agradable sentir el cincel y el martillo trabajando sobre nosotros. Pero es un gran consuelo saber en qué mano está la herramienta, y que Él no puede cometer errores». «¿Cuáles son las herramientas?», pregunté. «¿No crees que hay distintas herramientas para diferentes trabajos?», dijo. «Mira cuántas se usaron aquí. Allí está la marca de una gran palanca, que desprendió el bloque. Y mira, esta piedra que quedó en el suelo, ¿puedes ver la marca del pico con el que se dio forma inicial? Y aquí están las marcas de herramientas más finas, los cinceles, que dieron el acabado necesario.
¿Y las herramientas de Dios? Son igual de variadas, ¿no? Llega una gran aflicción, un golpe fuerte con el de la palanca y nos separa del mundo. Pero luego, día a día y hora tras hora, Dios debe obrar sobre nosotros con herramientas más finas. Pequeñas molestias, pequeñas cruces, pequeñas pérdidas, problemas en el hogar, todo eso, creo, son herramientas de Dios preparándonos para un lugar en el templo. ¿No crees que es un gran consuelo ver las penas y cuidados como herramientas de Dios? Sí, dije, es un pensamiento muy bonito. Y pronto, dijo el señor Stanley, el trabajo se terminará y dejaremos para siempre la cantera oscura y seremos llevados a nuestro lugar en la luz y el resplandor del glorioso templo celestial. Así que, ya ve, no me equivoqué al decir que esta cantera abandonada era un lugar consolador. La recordará a veces, ¿verdad? Claro que sí, dije. Y la próxima vez que venga una prueba que no entiendas y que parezca muy difícil de soportar, solo dite a ti misma, es el cincel de Dios obrando sobre mí. Tenía mucho que contarle a Evelyn cuando volví al hotel y mucho, mucho que atesorar en mi propio corazón para los días venideros. El señor Stanley me consiguió un trozo de piedra de los muros de la cantera, con las marcas del cincel aún visibles, y lo guardé cuidadosamente junto con mi ramita de hojas de olivo,